solidaridad en la misión, trabajando juntos, enviando y sosteniendo obreros en el cumplimiento de la misión. Ese es el punto central. Solidaridad en la misión, trabajando juntos, enviando y sosteniendo obreros en el cumplimiento de la misión. De eso vamos a estar tratando de hablar. Espero que sí lo podamos lograr. El texto bíblico que tenemos recomendado y seleccionado está en 1 Corintios capítulo 3. Los versículos que aparecen en el manual son 9 y 10. Pero quise tomar en cuenta, por unas palabras que están en el versículo 9 y 10, quise tomar en cuenta los versículos 8. Y allí leemos lo que dice: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Luego dice el versículo 9: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ahí tenemos el texto que nos ocupa para hoy, y aquí en el versículo 9 encontramos dos puntos de vista, y el primero que tiene que ver con labranza de Dios y el segundo que tiene que ver con edificio de Dios. Son dos figuras importantes que tenemos en el texto. Aquí tenemos las palabras que Pablo le dijo a los corintios cuando le dice: el que planta y el que riega. Son dos personas diferentes. El que siembra la plantita y el que llega con la jarrilla o con la regadera a echarle agua todos los días para que la plantita crezca. Dice que el que planta y el que riega son una misma cosa. Dice Pablo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y luego en el versículo 9 me llamó la atención cuando él dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Y luego vosotros sois labranza de Dios. Y luego dice también edificio de Dios. Dos puntos de vista: labranza y edificio. Espero que al final podamos tomarle conclusión y que podamos entender el sentido de este texto. Tomando en cuenta la verdad central que nos ocupa ahí, dice que la unidad en el cuerpo de Cristo es esencial. La unidad en el cuerpo de Cristo es esencial para ser colaboradores eficaces en el envío y sostenimiento de obreros al campo de la misión. O sea que, si pensamos en todos nosotros, podemos coincidir en la necesidad de unirnos para que podamos hacer algún trabajo. Y aquí le llamaríamos hacer el trabajo en equipo. Alguien no puede hacer aquello, pero descubre que hay alguna persona con esa capacidad y luego le dice que le ayude. Dicen: yo no puedo hacer tal cosa, pero ayúdame. Por la mañana estábamos en una reunión y yo necesitaba que alguien me ayudara con una situación. Yo no podía hacerlo. Y le digo a alguien: necesito su ayuda para tal cosa. Y esa persona lo hizo. Yo no podía hacerlo, pero encontré que alguien podía hacerlo. Y ese alguien hizo en mi lugar lo que yo tenía que hacer. No lo hice yo, pero se hizo lo que yo quería que se hiciera o que era necesario hacer. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta manera? Porque cuando hablamos de la importancia que tiene la unidad, hay que visualizar esos asuntitos en que yo no soy bueno para cantar, pero sé cómo se canta y sé cómo está saliendo bien el canto y sé cuando a alguien no le está saliendo bien el canto, aunque yo no lo pueda hacer, pero tengo la capacidad para saber si alguien sí lo está haciendo bien, que son dos cosas diferentes. Entonces, como yo sé que no lo puedo hacer bien,
entonces le permito al que lo puede hacer bien para que lo haga. Porque al fin de cuentas no interesa quién lo haga, sino que salga bien. Sí estamos dando a entender el asunto. Entonces lo que interesa es que quede bien. Y si yo no lo puedo hacer, pero alguien lo hace y quedó bien, yo me tengo que gozar, porque aunque no lo pude hacer, pero logré que alguien lo hiciera y lo hizo bien. Yo me tengo que deleitar, porque aunque no lo pude hacer yo, alguien sí lo pudo hacer. De eso se trata. Entonces la unidad en el cuerpo de Cristo es esencial. Y esto pues obviamente si hablamos de la misión, tenemos que pensar que como iglesia somos colaboradores. Si hablamos de este asunto, entonces tendremos que considerar la importancia de unir fuerzas para el envío y sostenimiento de misioneros al campo transcultural. Y luego pensar dentro de nuestro país, que hay transculturalidad también en nuestro país, y también se da el campo transcultural fuera de nuestro país. Y cuando hablamos de transcultural, para que digamos qué es esa cosa, entonces cuando hablamos de transcultural, estamos hablando de una cultura que no es la mía. O sea, mi cultura no se parece con la de alguien, pero necesito que esa persona que no es de mi cultura oiga lo que yo escuché de Jesús. Entonces yo me preparo para entrar a ese campo donde sé que necesitan de Jesús, pero que son otra cultura. Por eso se llama transcultural, porque supera las barreras de la cultura, pero lleva el mensaje a esa cultura. No sé si me doy a entender. A lo mejor no me entienden el idioma, porque no lo hablamos igual, pero me hago valer de alguien que interpreta o traduce. Y entonces yo hablo en mi idioma y la persona que traduce o interpreta le habla a su gente. Y entonces estamos haciendo el trabajo. No me entienden para nada mi castellano, pero sí entiende el intérprete o el traductor y el mensaje está llegando. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de transcultural. O sea, entrar a una cultura que no es mi cultura. Eso sería. Y hay un ministerio transcultural dentro de nuestro país, pues nuestro país es multicultural. O sea que usted va a ver que en nuestro país no solamente somos castellanos, hay diversidad de idiomas, dialectos y también hay etnias, y eso hay pueblos diferentes en nuestro mismo territorio nacional. Pero lo bonito de nuestra iglesia es que en todos los dialectos, idiomas, etnias y todo, está presente el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha superado la barrera de la cultura y ha entrado a todas las culturas. Y eso es bien interesante. Así que tenemos que ver que es importante unir esfuerzos para que se pueda sostener la misión dentro de nuestra cultura y también dentro de otra cultura que no es la nuestra. Porque al fin de cuentas lo que necesitamos es que todo el mundo sepa que hay un Redentor. Eso es lo que necesitamos, que todo el mundo sepa que hay un Redentor sin importar fronteras. Las fronteras no tienen que ver de orden político, o sea, geográfico. Cuando hablamos de un mapa político, estamos hablando todo lo que cubre nuestro departamento, nuestro municipio o nuestra nación, pero también todo el istmo centroamericano o todo lo que es las Américas. Estamos hablando de ciertos mapas. Todo esto pues tiene ciertas gobernanzas. Entonces tendremos que entender que si hablamos de fronteras, no solamente significan esos puntos limítrofes, sino tiene que ver también las limitaciones que hay entre una persona y la otra. Por ejemplo, una frontera puede ser el modo, el carácter, la formación, el ambiente en el que esta persona vive, que nadie le llega. Bueno, yo no le puedo llegar, pero sé que hay un amigo que me puede ayudar, porque aunque no es amigo mío, es amigo de alguien que es mi amigo, así que me voy a valer de mi amigo para que esa frontera se pueda romper y de todos modos que llegue la palabra. Lo invito a mi cumpleaños a través de mi amigo y luego trato la manera de que en mi cumpleaños se sienta bien y de ahí para allá yo pueda romper esa barrera y después él se pueda dar cuenta que soy lo que soy porque Cristo vive en mí. Y entonces estoy cumpliendo el objetivo. Tenemos que saltar ese tipo de barreras. Y aquí me llamaba la atención cuando estaba pensando en que la misión de Cristo es un plan redentor. Un plan redentor. Eso es la misión de Cristo. Desde la caída del hombre ha habido necesidad de una solución en la condición caída del ser humano. Eso usted lo sabe. Es
en ese sentido que el Eterno entonces siempre ha ocupado a sus siervos, incluyendo al Hijo del Hombre. Vea que el Eterno Dios ha ocupado siempre al ser humano, y si quieren nos remontamos a la historia, y se va a dar cuenta que uno de los misioneros que podemos encontrar que nos ayudarían para atender de una misión fue el hermano Noé. Él recibió la misión de construir un arca. Es un ser humano que habló en su generación para producir un medio de salvación, que más tarde pues tipificaría al Redentor de la humanidad, Cristo Jesús. Pero cuando yo quiero hacer eso, valiéndome de humanos, tratando de salvar a humanos, pudo el Eterno haberlo hecho a través de ángeles, aparecérsele a ángeles y siempre hacerlo a través de los ángeles, pero no fue necesario, porque hay humanos que tienen disposición, tienen una intuición, y con esa intuición que se genera desde la creación misma del ser humano y luego la implantación de la fe que viene de parte de una obra de gracia, a través de eso hay seres humanos que conocimos al Señor y le creemos. Entonces es suficiente para que los humanos que creyeron en el Eterno puedan compartir su fe en el Eterno con otros que no lo creen. Y de esa cuenta la gente va aprendiendo a conocer del Señor. O sea, humanos sirviendo a humanos. Basta leer la historia y vamos a encontrar cómo el Eterno hizo un trabajo muy puntual en medio de la sociedad. Y si quisiera pensar, el Eterno pensó a través de una misión en Cristo Jesús y dijo que habría que llegar a los confines de la tierra. ¿Y sabe a quiénes involucró en el ministerio o en el mensaje a los confines de la tierra? Pues a personas comunes y corrientes como nosotros. A un hombre que antes de la llegada del Espíritu Santo pues no se quitaba el machete de su cintura, y cuando fue necesario pues usó el machete, sin importar que era el líder principal de la iglesia. No importa, soy el líder principal, pero también mi machete no es cristiano todavía, así que no hay problema. Él no tiene conciencia, así que le puedo quitar las orejas a quien sea, no importa, por causa de defender mi fe. Eso era el hermano líder de la iglesia. Más tarde pues cambió. Pero estoy hablando de personas comunes y corrientes como nosotros. A eso me quiero referir. Y diga conmigo, el Eterno ha usado un plan que incluye a humanos salvando humanos. Amén. Qué interesante suena. Humanos salvando humanos. ¿Pueden los humanos salvar a alguien? No. Pero ellos son portadores de un plan salvador. Y el que los usa a ellos como sus instrumentos hace que el plan que ellos llevan pueda ser efectivo. Y cuando alguien escucha, entonces dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, o por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí tenemos alguna idea. Si hablamos del contexto en el que Pablo está utilizando este pasaje, tenemos que entender que la iglesia de Corinto enfrentaba un ambiente de división. Eso había en Corinto, un ambiente de división. Todos pensando en la misión, pero con dificultades, porque algunos se consideraban tan importantes en el equipo que se hacían pasar por grandes líderes, y entonces ellos se asumían algún derecho. Y entonces Pablo dice que en el reino de Dios nadie es más que nadie. Todos somos siervos y colaboradores. Por eso Pablo escribió a ellos. Pablo trató de reprender a los hermanos haciéndoles ver que en la obra de Dios todos los involucrados somos colaboradores de Dios. No es nada más que colaboradores de Dios. Si pensamos en el ministerio que hacemos, por ejemplo, yo estoy colaborando en la obra de Dios, pero hace un momento había alguien aquí haciendo un trabajo también, colaborando en nombre de Dios, haciendo un trabajo. Entonces, si pensamos en el quehacer, en el ejercicio, no tenemos que pensar quién tiene mayor cuello. No, con el Señor todos somos iguales. Y todos los que hacemos algo por la causa de su reino, todos tenemos un derecho para con Él. Y todos contribuimos hacia el ministerio que nos ha encomendado. Así que, mis hermanos, pensamos que en el contexto que Pablo utiliza, él está dando a conocer que hay dos figuras importantes. Y ahí aparece una que habla de una labranza. Y cuando hablamos de una labranza, está refiriéndose a una congregación, por así decirlo, o a un grupo, o a un campo misionero, o a una misión. Pero específicamente lo que Pablo tiene en mente ahí
si usted quiere, va a investigar en el diccionario y le va a dar la pauta que cuando hablamos de una labranza se refiere a una tierra que ha sido preparada mediante el arado y que se ha fertilizado para que esté lista para que al poner la simiente o la semilla en ella va a germinar y va a dar buena producción. Entonces, para el hermano Pablo, todos nosotros tenemos que entender que somos un campo preparado por el Señor y que lo único que hacen los siervos es llevar la semilla y ponerla en el campo que Él ya mismo preparó. Vea qué tremendo. Él prepara el terreno. De hecho, ya tenemos nosotros una preparación desde que nos crearon. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Ya estamos preparados para creer en el Señor. Tenemos en nosotros ya una constitución que nos hablan de Cristo y nos parece familiar y creemos en Él, porque tenemos una constitución que nos ayuda para lograr eso. Entonces, nosotros ya somos un campo preparado por el Señor, que Él únicamente ocupa a alguien que nos lleve con una palabra bonita y luego nos convence. ¿Quién? El Señor, a través de ese mensaje que escuchamos, porque el Espíritu Santo se ocupa de esa palabra que llega a mi corazón a través del hermano que me está hablando y soy quebrantado. Y entonces resulto alzando mi manita y entregándome al Señor. No es que aquel predicador sea tan hábil, sino él fue usado por Dios para darme a mí la semillita del Evangelio y como campo fértil yo recibo esa palabrita. Entonces Pablo dice que nosotros eso somos, labranza del Señor, y que los que trabajamos ahí solo somos colaboradores del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Luego piensa que también un edificio en construcción. Aquí ya vemos una labranza con necesidad de cuidado y aparece el que siembra como el que limpia, como el que riega. Y luego el edificio, un edificio en construcción. Si pensamos en ambas figuras, no podemos darnos el lujo de que el maestro de obras es más que el albañil o el ingeniero es más que el arquitecto, porque los que mencioné tienen funciones especiales para que el edificio quede perfecto. Así que no podemos decir por el ingenio o por el genio que alguien tiene o por la mentalidad del arquitecto. Dice, es que soy pilas para dibujar. Puede ser, pero al fin de cuentas, todos los que hacen el trabajo cuentan en la creación de un edificio. Así que no podemos considerar que solamente tenga que ver con una persona. Nadie se puede considerar más importante. Y algunos podemos ser tan buenísimos para levantar lo que es la parte gris del edificio, pero algunos se mandan y son especializados para acabados o para finalización del edificio. Y lo que la gente ve no es la parte gris, lo que la gente ve es la parte terminada. Los acabados, dice, qué bonito el edificio. No sabe cuántos hierros tiene, cuántos amarrados tiene, eso lo sabe el albañil y el arquitecto que preparó y el ingeniero que sabía para qué estaba preparado el terreno. Así que, mis hermanos, Pablo habla de eso, que todos los que se ocupan de la labranza, o sea, del campo, o de la construcción, ambos o todos son parte de un ejercicio que son necesarios. Y aquí tendremos que puntualizarlo. La labranza, entonces, si el edificio tiene varias fases para su realización, tendremos que puntualizar. Un campo uno lo toma en rústico, llega a quitar todas las malezas, luego comienza a hacer la preparación de la tierra para que después de cierto tiempo, dependiendo de la semilla, pueda estar cosechando un producto. Pero no solamente fue ir a ver el campo y luego cosechar el producto, llevó un proceso. Y hubieron varias personas ocupadas en ese proceso. No es una sola, así también un edificio. Comienza de una manera y termina de otra manera. Tenemos que entender que ambas figuras son importantes. Ahora, tratando de ver la labranza y los labradores, puede ser una figura de la obra misionera y los misioneros que están activos. Entonces, cuando hablamos ya de la labranza y los labradores, podemos pensar en la labor que hacen los misioneros en el campo de la misión. Porque hay un terreno, hay una comunidad, hay una aldea, hay un caserío, hay un barrio, hay una ciudad, pero ahí lo que hay son personas que están aptas para recibir el mensaje del Señor. Entonces el Eterno los envía a ese lugar. Ya hay un terreno dispuesto
para los misioneros. Entonces diríamos que los obreros son los misioneros. Los labradores son sostenidos por otros que tienen recursos para comprar su tiempo en la realización del trabajo de la labranza. Eso lo podemos puntualizar. Yo necesito hacer una gran labranza y resultó no teniendo todo el tiempo disponible para lo que requiere esa labranza. Entonces tengo que contratar tantas personas como sea necesario para que mi trabajo pueda ser en el tiempo de la estación que voy a cultivar. No puede ser un simple pensar que voy a pasar todo el año preparando la tierra, porque hay simientes o malezas que a los 8 días de haber pasado yo por allí y haber limpiado la tierra ya vienen otros renuevos. Entonces no me va a permitir jamás terminar. Así que necesito contratar cuantas manos pueda que tengan tiempo disponible para que me ayuden a cultivar. El mundo es grande y no lo podemos salvar una sola persona. Tendremos que haber varios operadores al mismo tiempo en todas las partes de la tierra para que la gente se salve. Y es ahí donde va el campo de la misión. Los misioneros son sostenidos por las iglesias. Aquí los misioneros colocan la semilla del evangelio. Las iglesias las riegan con su apoyo en oración y finanzas. Ahí tendríamos que ir considerándolo. Dios da la producción en ese campo. Y ahí vamos tratando de puntualizar con las dos figuras. La construcción y los edificadores pueden ser una figura de las plantaciones de las iglesias en lugares no alcanzados. Los edificadores son sostenidos por otros que tienen el recurso para comprar su tiempo en la realización de trabajo de la plantación de la iglesia. Si a mí me pusieran a plantar una iglesia al mismo tiempo o simultáneamente con la pastoreada de la iglesia que estoy, no lo voy a lograr. Ni uno ni lo otro me va a funcionar, porque yo no tengo el tiempo como para estar dirigiendo una iglesia como la que está acá y luego plantando otra iglesia a la vez. ¿Qué tendría que hacer entonces? Pensar quién tiene el llamamiento de la plantación de una iglesia y luego ponerme de acuerdo con todos ustedes para que nosotros sostengamos a ese ministro que va a ir a plantar la iglesia allá. Así que simultáneamente estamos haciendo el trabajo. Nosotros haciendo el trabajo desde aquí, él allá en el campo, haciendo el ejercicio para que pronto también pueda haber una iglesia allá, sin ir yo físicamente, yendo a través de mi oración y de mis finanzas. Podemos entonces comprar tiempo para que otros logren hacer el trabajo. Los edificadores son sostenidos por las iglesias madres. Los plantadores se exponen a realizar la tarea en el campo misionero. La iglesia o las iglesias permiten el establecimiento de una nueva iglesia con su apoyo en oración y finanzas. El resultado, por supuesto, lo da Dios. Amén. Espero que me esté dando a entender con estas figuras. Entonces, mis hermanos, la labranza tiene que ver con sembrar, pero ya la construcción, diría que la labranza entonces está relacionada con la evangelización, pero ya la construcción del edificio está relacionada con el discipulado. Y recuerde que nosotros evangelizamos a alguien y ese alguien se convierte, pero inmediatamente debe pasar por un discipulado para que aprenda algunas cosas principales de la iglesia. Y ahí va entonces, aceptó a Cristo como Salvador, pero se le enseña cómo vivir para Cristo a través de un discipulado. Y ahí ya tendremos que estar plantando la vida de esa persona. Justo eso es lo que se hace en la obra misionera. ¿Qué es la solidaridad entonces? Que es el tema que nos ocupa. La solidaridad, ¿por qué? ¿Y por qué aplicarlo al tema de misiones? La solidaridad desde el aspecto misionero es sagrada porque es el resultado del amor de Dios, el amor compasivo y responsable. La solidaridad es el tipo de amor que Jesús mostró y que Jesús también llamó a gente para que se unieran a compartir ese mismo amor y esa misma compasión por otros. Jesús vino a ayudar a quienes tenían necesidad de un favor. Y aquí podemos puntualizar que Jesús vino a redimir a la humanidad. Y eso fue lo que nos mandó a hacer a nosotros, a redimir a la humanidad. Entonces, ¿recuerdan algún cuadro donde Jesús dice que se tuvo compasión por la gente? Porque los vio como ovejas que no tienen quien los cuide. Y así dice él que tuvo compasión de las multitudes. Y para esas multitudes envió a
a predicadores hablarles el mensaje. ¿Dónde entra en juego nuestra solidaridad en la obra misionera? Y aquí tendríamos que puntualizar: los misioneros necesitan sostenimiento mientras realizan su trabajo. Ellos no pueden hacer las dos cosas a la vez. No pueden estar trabajando para su sustento y luego haciendo la obra misionera y ser efectivos en este tiempo. Así que necesitan de nuestra mano para que ellos se dediquen 100% al trabajo o a tiempo completo. La solidaridad entra en juego cuando otros asumen la responsabilidad de darles de comer mientras ellos predican. ¿Quedó claro? Necesita tener la pancita llena una persona para sentirse contento y hablar de que Dios hace al hombre feliz. Amén. ¿O no? Con su pancita llena usted dice: solo Dios hace al hombre feliz. Y si quieren me prueban a mí. Y soy feliz porque tengo mi pancita llena. Entonces es fácil predicar el evangelio cuando estamos con nuestras necesidades realizadas. Y los misioneros eso es lo que hacen: ir a predicar, pero también ellos comen y beben. Así que mientras ellos hacen la obra misionera, que nosotros no tenemos valor de ir, nosotros podemos ayudarles económicamente para que ellos tengan su sustento mientras hacen su tarea. Allí es donde entra en juego la solidaridad. Los que están perdidos necesitan una ayudadita para cambiar su destino y seguramente no podrán comprar un favor de Dios. Sin embargo, somos solidarios cuando damos de nuestros recursos para que ellos obtengan los favores de Dios. Amén. Alguien puede llegar a hablarles la palabra porque ellos necesitan el favor de Dios y nosotros estamos comprando ese tiempo para que alguien vaya y hable con ellos, y ese alguien que necesita oiga la palabra y se salve gracias a que nosotros compramos esa voluntad. Tratando de verlo de esta manera: yo no puedo ir, pero le compro a alguien que tiene la capacidad para ir y él va en mi lugar. Y ahí somos solidarios porque estamos sacando a esa alma necesitada de un peligro. Ellos porque están allá tratando de convencerlos y nosotros porque estamos apoyando para que tengan frijolitos y tortillas mientras hacen su trabajo. Eso es plan solidario en la misión. Bueno, como miembros de la iglesia podemos unirnos para el sostenimiento de los misioneros. Y aquí hay que tener claridad: no todos tenemos la misma vocación. Si yo les hago un llamado a los que estamos hoy aquí o a los que me escuchan hasta allá, pudiera preguntarles: ¿quién quiere ir a las misiones? Y les aseguro que nos sorprenderíamos que muy pocos dicen: yo quiero ir a las misiones, porque no todos sentimos la misma vocación. No todos sentimos las ganas de irnos. Cuando ya sabemos que todo lo que es el proceso de irnos al campo, entonces dicen: es para el que está atrás. Y luego nos hacemos el quite nosotros, porque no todos tenemos la vocación. No todos tenemos los mismos dones y talentos. Les ponía el ejemplo al principio, les decía: yo no puedo cantar, pero sí sé cómo se canta bien, así que no voy a arruinar yo el canto si lo hago, porque sé que alguien lo hace mejor. Así que lo haga el que lo hace mejor. Así que no todos tenemos los mismos dones y los mismos talentos. Mientras unos van a las misiones, otros podemos apoyarles en oración, con nuestras ofrendas y hasta donde sea posible, con una acción pastoral que puede consistir en una llamadita, un mensajito de voz, decirle: hermano, estamos orando por ti y esperamos que Dios te use poderosamente donde estás. Eso puede ayudarlo mucho en el campo de la misión. El proceso para el envío de los misioneros a los campos blancos requiere diligencia y eso lleva tiempo. Y aquí tendríamos que pensar en que requiere de la convicción del llamamiento de la persona que se va a enviar. Yo tendría que empezar a observar quiénes de todos los que están acá tienen el llamamiento para luego entresacarlos y conversar, hablar con ellos, y algunos años después ellos estarán yéndose al campo de la misión. Ojalá que de aquí salgan unos cuantos misioneros, y si así fuera, bendito sea el Señor por eso. Requiere discernimiento para la selección, para enviar a quienes realmente tienen el llamado. Lleva un tiempo de preparación previa antes de ser enviado. El miembro debe ser, en este caso nosotros debemos ser empáticos con el que está siendo enviado, y eso les hará aplicarse al favor y fervor solidario. Porque algunos decimos: es que este ya no quiere trabajar y por eso se quiere ir de misionero, que pueden decir algunos, pero algunos dicen: no, él tiene el llamado, apoyémoslo para que él vaya.
Porque puede haber los dos bandos. Algunos que dicen, este se quiere ir porque ya no quiere trabajar, o que otros digan, él siente el llamado, así que apoyémoslo. Ya que nosotros no podemos ir, que vaya él por nosotros. Algunos van a decir, yo no doy por nada. Y algunos dicen, pues aquí está, y dan al doble. Porque no todos tenemos la misma forma de verlo. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar que cuando se procede correctamente en el proceso del envío al campo misionero, pues habrá resultado. Prueba de eso, aquí hay una iglesia que está cumpliendo 80 años. ¿Por qué? Porque vino un misionero en alguna ocasión y comenzó a predicar el evangelio. ¿Era de Dios? Sí. Aquí está la iglesia que va marchando poco a poco. Así que el Eterno ha mostrado su espíritu solidario con la humanidad, propiciando el ambiente para que el hombre tenga una salida de escape. En toda la historia de la humanidad y de la salvación siempre ha habido alguien que trate de ayudar a los hombres a que conozcan el amor y el fervor o el poder de Dios. Y todo lo que ha pasado ahí es porque el Eterno tiene un espíritu solidario. El espíritu de Dios es amor. Y ese amor permite que hasta hoy, por su gracia, no hemos sido destruidos. El mundo hubiera sido destruido que ratos, pero el espíritu solidario que hay en el Padre de la creación y de nosotros no ha permitido que eso pase todavía, nos da todavía de escape. En la labor de las misiones haremos bien con apoyar todo esfuerzo de aquellos que tienen la convicción del llamado y, por supuesto, la oportunidad de ir al campo misionero. Nuestra unión con ellos puede hacer la gran diferencia para con los que necesitan una voz de esperanza y que pueden llevar esa voz de esperanza. ¿Quiénes? Los que van a las misiones. Recordemos que en la medida que nos unimos como un cuerpo de Cristo, unos para ir y otros para apoyar, estamos siendo solidarios. ¿Con quién? Con los misioneros y con la gente necesitada. Por eso es que se habla de la solidaridad. Solidarios porque mientras ellos hacen el trabajo, nosotros los apoyamos, y con los que no son salvos, porque a través del mensaje de ellos pueden ser salvos. ¿Sí se entiende entonces en qué consiste la función de la solidaridad en el campo misionero? Y aquí tendríamos que pensar los que necesitan ser salvos, y nosotros resultaríamos siendo colaboradores con Cristo en la predicación del Evangelio de la salvación. Y para finalizar, trabajar juntos nos permite aprovechar los recursos, dones y talentos que el Eterno ha puesto a disposición de la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión. Y estamos ocasionando la oportunidad de que alguien se salve. Me llamaba la atención cuando estaba escribiendo eso. Y es que estaba pensando en aquel cuadro que dice que cuando un pecador en la tierra se arrepiente, ¿qué dice que pasa? ¿Qué? Un salvo provoca fiesta en el cielo. ¿Cuánto provocará entonces que se plante una iglesia? ¿Qué provocará? Si un salvo hace fiesta en el cielo, ¿qué provocará una plantación de una iglesia? Y a mí me da mucha alegría al pensar cómo el Eterno valora las almas de los que viven en este planeta, porque por uno hace fiesta. O sea, somos tan importantes. Y qué bueno si pudiéramos provocar eso. Los que tenemos un espíritu solidario para la misión, haremos por lo menos 4 cosas. Apoyaremos la obra misionera con oración y con nuestras ofrendas. Atenderemos el llamado de Dios para unirnos a su causa y participaremos de las actividades que promueven un fervor misionero. Y por supuesto, animaremos a otros a ser colaboradores en este gran trabajo de la misión. 4 cositas entonces. Necesitamos apoyar los proyectos. Necesitamos atender nuestro llamado. Necesitamos participar activamente en este trabajo. Y necesitamos animarnos para hacer el trabajo. Imagínese usted que vamos por un vacío y de repente alguien tiende su mano para apoyarnos para que no nos vayamos al abismo, sino que sea ese que nos sirve para pasar al otro lado. Eso podría representar nuestro pequeño sacrificio por la obra misionera. Una simple mano de ayuda que me permite saltar a otro nivel. Hermanos amados, tenemos que verlo desde el corazón de Dios para que podamos puntualizar esto. Yo le decía a alguien hace poco, espero que Dios ponga mente y corazón como lo de Cristo, para que sí podamos pensar como piensa Él y sentir como siente Él. Porque, diga conmigo, Jesús es solidario. ¿O no es así?
Él se humilló en comparación con nosotros y dijo, no, yo debo ser empático con ellos y ayudarles en su necesidad. Así que, mis hermanos, espero que entendamos que como iglesia tenemos una responsabilidad: tenderle la mano a los que están haciendo el trabajo en nuestro lugar y pensando en los que han de ser salvos gracias al mensaje que llevan los misioneros a cualquier parte de la tierra. Hay gente en toda la tierra haciendo misiones y nosotros ni cuenta nos damos a veces, pero usted no sabe el peligro que ellos están cruzando allá, y una oradita de nosotros puede hacer la gran diferencia. Una ofrendita de nosotros puede hacer la gran diferencia. Así que unámonos en este proyecto solidario, yendo a través de otros para salvar a los que están todavía perdidos en sus delitos y pecados. Yo quiero que demos gracias al Señor por lo que se ha dicho. Y al finalizar también quiero que oremos por unas personas que mencionaremos. Pero mientras tanto, quiero que le demos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de hablar esta palabra y que sobre todo nos permita ser solidarios en el cumplimiento de la misión. Padre, te doy gracias por esta palabra que he traído gracias a la intervención de mi hermano que escribió este tema, y luego que también nos permites a nosotros disertarlo como un tema misionero. Te encargo que tu gracia sea con nosotros para que entendamos en qué consiste nuestra participación dentro de este campo de acción en pro de la salvación de los perdidos. Gracias porque puedo asegurar gran parte de los que estamos aquí y los que me escuchan hasta allá pueden dar testimonio de lo que se mueve en su corazón cuando se habla del tema de las misiones. Algunos están yendo, algunos ya están allá, y que quizá al escuchar esta palabra también se sentirán motivados porque podrán escuchar que hay iglesias que están interesadas en unirse a este esfuerzo e ir hacia toda la tierra haciendo el trabajo misionero. Ayúdanos para que como iglesia nos podamos unir en lo que a nosotros es responsabilidad, que asumamos nuestro compromiso y que podamos saldar realmente esta verdad que está en nuestras manos, el cumplimiento de la gran comisión. Gracias por tu palabra. La hemos tratado de hablar bajo la voluntad tuya y tu respaldo, lo cual creemos que así es, en el nombre bendito de nuestro amado Redentor. Amén. Amén.